Ese día, estaba haciendo mi último esfuerzo antes del examen. Con un fuerte golpe bajé corriendo las escaleras y vi a mi madre tirada en el suelo. Tenía la piel desgarrada, una esquina de su vestido floreado levantada y su tibia expuesta a través de la carne. Me daba vueltas la cabeza y el mundo me daba vueltas. No es Roxanne. Usó el dinero de su marido para buscarse un amante. No esperaba que ese hombre también tuviera esposa. Hoy tuvo una pelea con su esposa en el supermercado y se convirtió en una broma. ¡Qué pecado! ¿Cómo puede ser madre una persona así? Su hija tiene el examen de admisión a la universidad mañana, ¿por qué decidió suicidarse hoy? Se oían voces a mi alrededor. Miré esos rostros familiares y desconocidos, y finalmente recuperé la conciencia. Agarré a la persona más cercana, una tras otra. ¿Llamaste a la policía? Por favor, ayúdame a llamar al 120. La ambulancia llegó corriendo. Cuando colocaron a mamá en la camilla, ya estaba muerta, pero el personal médico hizo todo lo posible por reanimarla para tranquilizarme. Nuestra casa está en el piso 13. Saltó por el ventanal del dormitorio sin que nada la detuviera. Órganos internos rotos, huesos destrozados, materia cerebral de color blanco amarillento mezclada con sangre roja brillante. Este es el verano más doloroso de mi vida. 2 horas después mi padre llegó al hospital. ¿Qué pasó? ¿Por qué saltó del edificio? Gritó con ansiedad. Me acurruqué en el suelo, llorando, mirando hacia arriba. Vi un clavel rojo prendido en el cuello del traje de mi padre. Tras él iban su amante y su hija ilegítima, vestidas con vestidos de cóctel, con un delicado maquillaje y pétalos de colores decorando su cabello y hombros. La amante sonrió con picardía, y la hija ilegítima hizo un puchero. Resulta que la alegría y la tristeza humanas nunca son exactamente iguales. Lo miré casi con calma. Papá, mi mamá se ha ido. Mi papá se quedó atónito por un momento, se tambaleó hacia atrás y la señora lo sostuvo detrás de él. Ya casi había terminado con los procedimientos del hospital. Mi papá fue a limpiar el desastre y su amante lo acompañó. Sigo agachada en el suelo. La hija ilegítima está de pie junto a mí, apoyada contra la pared, llamando por teléfono. Estoy en el hospital, qué fastidio. ¿Por qué no murió antes esa vieja bruja? ¿Por qué tiene que morir ahora? Llevo tanto tiempo esperando esta reunión, hoy que Lee también va a maldita vieja bruja, de verdad quiero viajar al pasado rápido y estrangularla. La hija ilegítima apretó los dientes y habló cada palabra llena de odio hacia su madre. Me apoyé en la pared, me levanté lentamente con las piernas entumecidas y me abalancé sobre ella. La agarré del pelo, la abofeteé y la estrangulé. Quería matarla. Al final, fue el personal médico quien nos separó. La hija ilegítima tenía los ojos rojos e hinchados, la mitad de la cara hinchada y profundas marcas en el cuello. La amante de mi padre se sintió tan apenada que quiso decir algo, pero después de que mi padre le preguntara el motivo, le dio una bofetada a su propia hija ilegítima. La amante de mi papá se calló. Ya eran las 9 de la noche cuando salimos del hospital. Papá me llevó de vuelta a la casa donde vive ahora. Una villa enorme. Mucho mejor que la casa donde vivimos mi madre y yo. En cuanto entré vi una foto de su boda con su amante colgada en la pared, con una pared llena de bolsos de lujo detrás. Lily, entra rápido, siéntete como en casa, dijo la señora con entusiasmo, como si hubiera olvidado por completo que había golpeado a su hija, extendiendo la mano para jalarme. Le pediré a la sirvienta que te prepare una habitación. Me solté de su mano y grité: vete. ¿Qué finges? La señora, avergonzada y perdida, le pidió ayuda a mi padre. Se llama Yvonne. En aquel entonces lloraba sentada en las escaleras con su currículum, diciendo que si no encontraba trabajo volvería al campo y se casaría con un lisiado, rogándole a mi madre que la ayudara. Mi madre pensó que no le sería fácil escapar de las montañas, así que la metió a la fuerza en nuestra empresa familiar. Siempre llamaba a la hermana y al cuñado de mi madre, y más tarde incluso me llamó a mí para que fuera a la cama de mi padre. Papá instintivamente la rodeó con el brazo y me frunció el ceño, con ganas de enojarse, pero incapaz de soportarlo. La miré con furia. ¿Había dicho algo malo? Esta es la casa de mi padre, lo que significa que es mi casa. Mi padre e Yvonne no dijeron nada.
Pero la hija ilegítima, con la mitad de la cara hinchada, gritó a gritos: «Lily, si aún te queda vergüenza, te acogimos. Esta es la casa de mi madre y la escritura de la propiedad está a su nombre». Me eché a reír a carcajadas, como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo. Exploté como un erizo. Crystal, ve a aprender sobre la ley matrimonial. Tu madre no trabaja y tu familia no te apoya mucho. ¿De dónde sacas el dinero para comprar una villa? Di un golpe en la mesa y dije que mi madre no se divorció de mi padre antes de fallecer. Cada centavo que mi padre gastó en tu madre es nuestro patrimonio conyugal y podemos reclamarlo. Crystal abrió mucho los ojos y miró con ansiedad a su madre. Su madre se acurrucó en los brazos de su padre como una codorniz asustada. Sonreí con frialdad. Al entrar en la casa, la recorrí mientras señalaba las fotos en la pared. Incluso tomaste fotos de la boda. ¿No sabes que la bigamia es un delito? Mi padre frunció el ceño y me llamó por mi nombre con voz profunda. Lily, no causes problemas. Son solo unas fotos. Yvonne y yo vivimos juntas, nunca recibimos un certificado de matrimonio. Sentí que estaba escuchando el chiste más gracioso del mundo. Papá, ¿de verdad crees que hace falta un certificado de matrimonio para ser culpable de bigamia? ¿Por qué no les preguntas a los vecinos, a la administración de la comunidad, al dueño del supermercado e incluso a la profesora de Crystal si creen que son marido y mujer? Incliné la cabeza y señalé 2 veces en dirección a mi padre y a Yvonne. Casados. Saber que la otra parte está casada. Que aún viven juntos, eso equivale a 2 años de cárcel. La cara de mi padre se puso tan negra como el fondo de una olla, definitivamente se arrepintió de haberme traído a casa. Si en su círculo cada casa tiene banderas rojas ondeando y banderas coloridas afuera, nadie ha sido acusado jamás de bigamia. Lily, tu madre ya murió, gruñó mi padre. El plazo de prescripción es de 5 años, todavía puedo demandar. Dejé de sonreír y señalé la habitación de Crystal. Además, quiero vivir en esta habitación. Crystal no estuvo de acuerdo. ¿De qué servía su desacuerdo? Mi padre e Yvonne estuvieron de acuerdo, ambos dominando a Crystal. Por la noche no podía dormir. Mi mente se llenaba del ruido de algo golpeando el suelo, y la escena de la muerte de mi madre se volvía cada vez más clara. Yacía en el suelo de cemento con la sangre fluyendo como un río bajo su vestido floreado, huesos rotos sobresaliendo de su carne, sangre fresca manando de sus ojos, nariz y boca, y masa cerebral esparcida por todo el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué se suicidó? Alguien que apreciaba tanto su apariencia, ¿por qué dejó este mundo de forma tan trágica? ¿Y la gente que me rodea, qué dicen? Me esfuerzo muchísimo por recordar. Parece que fueron otros hombres. Usando el dinero de mi marido para encontrar a otros hombres en el exterior. La esposa de ese hombre la destrozó en el supermercado, y este incidente se volvió un tema candente. ¿Hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Será el tío Hugo? ¿No está soltero? Es muy bueno con mi madre y se considera su alma gemela. La ha estado animando a reencontrarse consigo misma. Al principio pensé que él sería la salvación de mi madre. Mi madre incluso contrató a un abogado para redactar un acuerdo de divorcio con mi padre. Me llamo Lily. Desde que tengo memoria, mi padre ha sido un canalla. Tiene a otras mujeres afuera, más de una. En sus propias palabras, es solo por diversión. ¿Qué hombre exitoso no tiene 3 esposas y 4 concubinas? Deberías llevar a tu amante a los eventos sociales. Llevar a tu esposa es demasiado vergonzoso. Le dijo a mi mamá que no se preocupara, diciendo que mi mamá siempre sería su esposa y que el dinero que ganara siempre sería suyo. Mi madre le creyó. Conoció a mi padre cuando ambos eran muy jóvenes. Empezaron vendiendo en la calle y más tarde, con el apoyo de las políticas, se hicieron ricos rápidamente y fundaron una empresa. Mi padre era el principal responsable de los canales y las ventas. Mi madre se encargaba de los asuntos del hogar y las finanzas. Más tarde mi madre quedó embarazada. Tras sufrir 2 abortos espontáneos, se quedó en casa y delegó los asuntos de la empresa en otras personas. Fue a partir de entonces que mi padre empezó a tener aventuras. Al principio eran chicas de salones de masajes y de pequeños negocios en hoteles.
Más tarde atraparon a mi padre durante una redada antiprostitución. Mi madre fue a la comisaría a buscarlo con una gran barriga de embarazada. En aquella época, con solo pagar la multa y admitir el error, prácticamente podías librarte de la cárcel. Mi papá dijo que se sentía muy mal por dentro. Mi mamá estaba embarazada de nuevo, así que no podía obligarla a hacer nada, y le pidió perdón. Dijo que solo estaba desahogando sus deseos y prometió que solo sucedería esta vez y nunca más. Mi madre lo perdonó. Sin embargo, las palabras de los hombres son pura mentira. Hacer trampa es como el juego y la drogadicción, se vuelve adictivo. Desde el incidente en la comisaría, mi padre cambió de estrategia y simplemente se buscó una amante. La mujer que encontró fue Yvonne. Yvonne no es guapa, pero es cómoda, segura, inteligente y con ganas de aprender. Ella estaba ahí mismo en la empresa, junto a mi padre, llamándolo siempre cuñado. Mi madre también confiaba mucho en ella. La clave era que se le daba muy bien complacer a mi padre. Con el tiempo nuestro negocio familiar creció cada vez más, ganando cada vez más dinero, y el número de amantes de mi padre también aumentó. Juveniles, puras, glamurosas, con todo tipo de estilos. Iban y venían, y cuando se aburrían, simplemente cambiaban. Como una linterna giratoria. Lo único constante, además de que mi madre es mi esposa, es que Yvonne es su amante para siempre. Yvonne se esconde muy bien. Mi mamá sabe que mi papá tiene una amante, pero no sabe nada de Yvonne. Hasta ese día del niño, me llevaba al parque de diversiones a jugar. Vi a mi papá sosteniendo a Crystal con un brazo y abrazando a Yvonne con el otro, esperando en la fila del carrusel. Mi mamá se volvió loca en ese momento. Nunca imaginó que Yvonne la traicionaría, ni que mi papá se negara a pasar el día del niño conmigo para estar con su hija ilegítima. Ella se abalanzó sobre él, pateándolo, golpeándolo y arañándolo. Llamó a mi padre un mal hombre, diciendo que se acostaba con todas las mujeres que veía. Llamó a Yvonne una mujer desagradecida que paga la bondad con odio. Yvonne no se resistió, simplemente siguió llorando. Hermana, me equivoqué, es culpa mía. No es culpa de Martín, yo lo seduje. Fui sincera con Martín. Hermana, por favor, perdóname, me postraré ante ti. Ese día, la opinión pública se puso del lado de mi mamá, e Yvonne convenció a mi papá. A los ojos de mi papá, mi mamá perdió la compostura, como una gallina pendenciera, dejándolo en ridículo. E Yvonne, aunque frágil, hizo todo lo posible por protegerlo. Después de ese día, mi papá pasó de no venir a casa ocasionalmente a no volver con frecuencia. Mi mamá se acercó a Yvonne, con la esperanza de que dejara a mi padre, porque la había ayudado en el pasado. Yvonne se rió con ganas. Hermana, seguro estás bromeando, ¿verdad? Dicen que una amante que no quiere un ascenso no es buena amante. Ya que te llamo hermana y sirvo con todo mi corazón a mi cuñado, ¿por qué no me das el puesto? Mi madre se enfadó mucho y le tiró una taza de té en la cara a Yvonne. Más tarde Yvonne le mostró a mi mamá las joyas que mi papá le había comprado. También desbloqueó las posiciones en la cama. Fingió estar enferma, llamó a mi papá para que se alejara de mi madre y le mostró los condones esparcidos por el suelo. Por la noche llamaba a mi mamá, le permitía escuchar la versión en vivo y le decía a mi papá que la amaba más que a nadie. Cada vez, mamá lloraba furiosa, gritaba y tiraba cosas por toda la casa. No podía entenderlo, uno era el esposo que la había apoyado en las buenas y en las malas, la otra era la chica que había rescatado del atolladero. ¿Por qué la traicionarían juntos? Yo era joven entonces, siempre tímido, observándola desde lejos. Después fui madurando. Las emociones de mamá se han estabilizado mucho, se queda callada todo el día, de pie junto a la ventana, esperando a que papá llegue a casa. Como una piedra lastimosa esperando a su marido. La he instado muchas veces a divorciarse, pero cada vez se pone muy sensible. No permitiré que lo consigan. Mientras no me divorcie, Yvonne siempre será la otra mujer y jamás podrá convertirse en su esposa. Yvonne solo busca el dinero de tu padre, tarde o temprano, tu padre verá su verdadera cara. Tu padre volverá, y sin duda se arrepentirá. Todo esto está predestinado. A las 2 de la mañana, di vueltas en una cama desconocida. Tenía los ojos doloridos y secos, pero mi mente estaba inusualmente clara. Estaba muy ansioso. Faltaban pocas horas para el examen de admisión a la universidad.
Después de 12 años de duro estudio, este era el examen más importante. Pero la trágica condición de mi madre y su pasado aún rondaban en mi mente. Me levanté con la intención de buscar hielo para aplicarme en los ojos y cambiar mi estado de ánimo. Abrí la puerta y vi que la esquina suroeste del primer piso de la villa estaba iluminada, pero no con mucha intensidad. Ese lugar parece una vinoteca. Alguien habla en voz baja, son las voces de Yvonne y mi papá, pero no puedo oír con claridad. Mi cuerpo se mueve más rápido que mi cerebro. Sin dudarlo, salí descalzo. Seguí la escalera mecánica. Las voces se oían más claras. De vez en cuando, el tintineo de copas de vino. Me apoyé en la pared, de pie en la esquina. En mi opinión, Roxanne murió bien, murió donde pertenecía. ¿No siempre has querido divorciarte? Comparado con el divorcio, enviudar es más económico. Mi padre emitió un leve murmullo y dijo, es cierto. Sentí como si me hubieran dado un martillazo en el corazón y me quedé atónito. La muerte, el fin de una vida, a ojos de los demás, es como una mercancía, y se puede hablar de rentabilidad. Enseguida empezaron a hablar de asuntos inmobiliarios. Mi madre fue cofundadora de la empresa y conocía a la perfección su desarrollo a lo largo de los años. Si se divorciaran, mi madre podría recibir la mitad o incluso más de la propiedad. Ahora que mi madre ha fallecido, la situación es diferente. No solo nadie recibirá su propiedad, sino que mi padre, como cónyuge, también podría heredar los bienes de mi madre. Martín, ¿cuándo me transferirás la parte de la propiedad de Roxanne que me prometiste? La voz de Yvonne era muy dulce. No te apresures, creo que Lily sabe mucho de leyes. Necesitamos encontrar un profesional, y trataré de darte todo lo que pueda cuando llegue el momento, dijo mi padre. Además, trata con ese hombre con cuidado. Mis pupilas se contrajeron de repente. ¿Qué quiso decir mi papá con eso? Ese hombre, el tío Hugo, ¿cuál es su relación con Yvonne? ¿Será que su aparición no fue casualidad, sino un plan premeditado? Ella apareció justo en el segundo semestre de mi último año, y la supuesta mujer que atrapó a la amante apareció justo el día antes del examen de admisión a la universidad. Las comisuras de mis labios se curvaron, mis ojos estaban helados, y regresé en silencio a la habitación. Apenas dormí en toda la noche. Al día siguiente era el examen de admisión a la universidad. El examen de chino de la mañana transcurrió sin problemas porque seguía despierto de la noche anterior. Durante el examen de matemáticas de la tarde, la falta de sueño empezó a molestarme, tenía los párpados pesados y la cabeza nublada, como si estuviera llena de pegamento. Me torcí la pierna con la mano izquierda, pero no me hizo ningún efecto, el dolor no podía ahuyentar la somnolencia. Finalmente me decidí y me rasqué con fuerza el antebrazo con la punta afilada de un compás. La sangre brotó al instante. Reprobé el examen de matemáticas y no terminé las preguntas. Al regresar a la villa por la noche ni siquiera comí y me quedé dormida enseguida. Todo transcurrió con normalidad el segundo y el tercer día. Después del último examen, papá, Yvonne y Crystal me rodearon. Lily, ¿qué tal el examen? Puedes entrar en la Universidad de Tsinghua o la de Pekín. Los ojos de papá estaban llenos de expectación, casi ardiendo. Respondí simplemente, no, reprobé el examen, ni siquiera lo terminé. Una sonrisa y comprensión brillaron en los ojos de Yvonne, que se disimularon rápidamente. Con algo así en casa, ¿quién puede concentrarse en los exámenes? Es culpa de mi hermana, ni siquiera eligió el momento adecuado para saltar. Papá tenía la cara tan malhumorada que parecía que le iba a gotear agua. Yvonne me agarró la mano y me dijo, no te preocupes, espera los resultados. Si no funciona, puedes empezar en un colegio comunitario y luego transferirte a una universidad. Crystal se echó a reír, alargando las palabras, ir a la universidad es un gran honor para mi papá. Mi papá me miró como si fuera basura, luego se dio la vuelta y se fue. Les pregunté con curiosidad, ¿desde cuándo la Universidad B se convirtió en una escuela técnica? Yvonne gritó, la Universidad B. Mi padre se giró de repente y me miró con incredulidad, con los ojos brillantes. Dije con naturalidad que aunque no me admitieron, obtuve más de 660 puntos, y ya había pasado la evaluación exhaustiva de la Universidad B. ¿No lo sabían? Mi madre es muy discreta. Yvonne apretó los dientes con rabia.
Mi padre soltó un sonido de ja, y luego, sin poder contenerse, se echó a reír a carcajadas, con una sonrisa radiante. A sus ojos, yo había pasado de ser basura a ser una pepita de oro. Me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Buena hija, tu mamá dijo que eres una estudiante destacada. No esperaba que fueras tan sobresaliente». ¿Qué significa una evaluación integral? No importa. Cuando llegue la carta de admisión, papá organizará 108 mesas para celebrar por ti. Sonreí cortésmente. De regreso, pedí volver a la casa donde vivíamos mi madre y yo. Mi padre frunció el ceño y dijo que vivir en una casa donde había muerto era de mala suerte. De repente me pareció muy gracioso. Este era el hombre al que mi madre había amado y esperado toda su vida, creyendo que algún día volvería con ella. La noche anterior al examen de admisión a la universidad, el inmenso odio que sentía hacia él se desvaneció en ese instante. Lo miré con calma, con tono indiferente. La próxima vez que te vea, tengo que ponerme en cuarentena primero. Al fin y al cabo, da mala suerte. Mi padre se puso incómodo y balbuceó una explicación. No me refería a eso. Todo en casa permaneció paralizado la noche del 6 de junio. La policía llegó ese mismo día y confirmó que se trató de un suicidio. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar en esa habitación. El aire acondicionado seguía encendido. El teléfono de mamá estaba en el ventanal y no tenía batería. Me agaché para cargarlo y lo encendí. La aplicación que usaba mi madre antes de fallecer seguía funcionando en segundo plano. Abrí el historial de navegación y vi filas de vídeos de ella siendo atacada por otra mujer en el supermercado. El vídeo filtrado incluye imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del supermercado, así como vídeos tomados por transeúntes. La madre estaba parada frente a la pecera en la sección de productos frescos, sacando camarones con una red. De repente una mujer salió corriendo y la empujó con fuerza. Las baldosas del suelo estaban muy resbaladizas, y con tacones altos, perdió el equilibrio y se deslizó al suelo. La mujer maldijo a mi madre llamándola puta mientras se abalanzaba sobre ella, la abofeteaba y le rasgaba la ropa. «Puta, sé que te llamas Roxanne. ¿Nunca has visto a un hombre? No te satisface. ¿Eres una mujer casada que anda por ahí seduciendo a los maridos de otros? ¿Qué tan desesperada estás? Hoy te voy a desnudar y que todos lo vean. La ropa de verano es fina». El cuello de la prenda barata se abría fácilmente. Mi madre, presa del pánico y angustiada, se apretaba el pecho con fuerza y repetía una y otra vez: «No, ¿quién eres? No te conozco». Los espectadores solo tomaron fotos y vídeos, disfrutando del espectáculo, pero nadie se acercó. Al final, fue el guardia de seguridad del supermercado quien llegó y salvó a mi mamá. Estaba empapada y sucia por todas partes, con el pelo despeinado y la mitad de los botones de su camisa desabrochados. «¿Quién eres? No te conozco de nada, voy a llamar a la policía». «¿No me conoces? ¿Entonces conoces a Hugo? Te diré que soy su esposa». Mi mamá se quedó atónita. La mujer estaba sumamente orgullosa y gritó a todo pulmón: «Vengan todos a ver. Esta es la mujer que coquetea con los hombres en todas partes. ¿No es tan buena presumiendo de su encanto? ¿Por qué no se mira al espejo?». A continuación, se mostraron imágenes de los guardias de seguridad dispersando a la multitud, entre las que la mujer profería improperios. El vídeo en vivo terminó aquí. Abrí la sección de comentarios, que estaba llena de insultos. Además de apoyar a la mujer que golpeó a mi madre, había todo tipo de insultos. ¿Qué clase de mujer tiene la cara de vivir? ¿Por qué no morir? ¿Usando ropa barata solo para comprar comida, intentando seducir hombres? Ese bolso que lleva cuesta decenas de miles, ¿quién sabe con cuántos hombres se ha acostado? ¿Cuánto por una noche? A su edad, 200 yuanes no pueden ser más que eso. Abrí los vídeos que mi madre vio uno por uno y leí los comentarios uno por uno. Los que tenían más me gusta eran muy similares, todos con la misma redacción. Sospecho que alguien se creyó esta exageración y envió a algunos trolls de internet. En cuanto a Hugo, de principio a fin, parecía haber desaparecido. Después de que mi mamá salió del supermercado, lo llamó varias veces, pero nadie contestó. Encontré fotos de Hugo en el álbum del teléfono de mi mamá y se las envié a su abogado.
Abogada Anna, por favor, ayúdeme a investigar a este hombre. Además, quiero demandar a mi papá y a Iván por bigamia y recuperar la propiedad que le dio a Iván. Quiero recuperar la parte de la propiedad que le pertenece a mi mamá. También quiero demandar a la mujer del vídeo por lesiones intencionales y a quienes acosaron a mi madre por ciberacoso por difamación. No me falta dinero. La abogada Anna me llamó rápidamente. 2 cosas. Primero, mi mamá hizo un testamento e incluso lo notarizó. Hace años, cuando falleció mi abuela, después de que mi mamá se encargara de su funeral, lo primero que hizo fue encontrarla, hacer un testamento y notarizarlo. El único propósito era evitar que, en caso de que algo le sucediera algún día, la herencia cayera en manos de mi padre. En segundo lugar, gran parte del patrimonio de mi madre es ganancial. Necesito tomar una decisión: A, demandar; B, negociar con mi padre. Si demando, necesito solicitar al tribunal la preservación de la propiedad para congelar todos los activos a nombre de mi padre. La ventaja de este plan es que puede impedir que mi padre transfiera activos, pero la desventaja es que interrumpirá el flujo de caja de la empresa y afectará sus operaciones. Las acciones de tu madre en la empresa también son tus acciones. Si el negocio tiene problemas, tus intereses inevitablemente se verán perjudicados. Negociar con tu padre es mucho más flexible. Para protegerse a sí mismo y a la empresa, cederá la mayor parte posible de sus intereses. En otras palabras, mediante la negociación, puedo conseguir más dinero. Pero si la negociación, enviar a mi padre y a Ivonne a la cárcel, es solo un medio, una moneda de cambio, no el resultado, decidí ir a juicio sin dudarlo. Quiero que paguen el precio. La abogada Anna suspiró. ¿Quieres reconsiderarlo? Después de todo, es tu padre. Una vez que se presente esta demanda, el vínculo padre-hija desaparecerá. No he tenido papá desde 4º grado. Además, la velocidad es muy importante. Hugo resultó ser una celebridad. Al día siguiente fui al bufete para una conversación detallada. Debido a las muchas exigencias y a la gran cantidad de dinero en juego, el director del bufete rápidamente creó un equipo de proyecto para mí, con todo un equipo a mi servicio. Cuando la foto de Hugo se proyectó en la pared, alguien inmediatamente mostró una expresión sutil. ¿Por qué? ¿Lo conoces?, preguntó la abogada Anna. Hugo, bueno, si nos remontamos 10 años atrás, por aquí, ¿qué mujer adinerada y divertida no lo conocía? Venía del Whitehorse Club, un nombre importante en aquel entonces. Su trabajo gira en torno a la juventud. Fue popular durante unos años, ganó bastante dinero y luego se jubiló. La madre de la señorita Roxanne es virtuosa. Si hubiera tenido ganas de jugar, no se habría dejado engañar por él. Mis sentimientos eran indescriptiblemente complejos. De joven, mi madre apoyó la empresa emergente de mi padre, luego se centró en criarme y, más tarde, mi padre la lastimó profundamente, dejándola sin tiempo ni ánimo para divertirse. El Hugo que conocí después ya era una versión deteriorada de sí mismo. Se conocieron en la galería de arte, ambos atraídos por la misma fea jarra de cerámica. Unos días después, nos volvimos a encontrar en el gimnasio. Uno era principiante en yoga, el otro entrenador personal a tiempo parcial. Tras varios encuentros, nos hicimos amigos. Hugo dijo que era fotógrafo de aves migratorias. Llevó a mi mamá a los humedales a observar aves, le contó sobre los hábitos de varias especies de aves, le mostró las fotos que había tomado y también le tomó fotos a ella. Durante ese tiempo mi mamá estaba realmente feliz. Ya no se sentía triste por sí misma. Me dijo que el mundo es vasto, los humanos pequeños y la naturaleza maravillosa. Me dijo que la libertad es la mayor búsqueda de la vida. Ella admiraba de verdad a quienes son libres y desenfrenados como el viento libre. Vi a Hugo una vez. Fue pura coincidencia, lo vi sentado con mi mamá mientras compraba café, de espaldas a mí. Mientras esperaba mi café, lo miré un par de veces. Era un hombre delgado y alegre. De unos 38 años, muy hablador, con una dentadura blanca y prominente al sonreír. Comparado con mi papá, un hombre exitoso de hombros anchos, cintura ancha y un chichón en la nuca, era mucho más agradable a la vista. Así que este es el espíritu libre en los ojos de mi mamá. No pude ver su expresión, pero el ambiente entre ellas era agradable. Bajé la mirada y sonreí un rato, luego me fui con mi café. ¿Cómo decirlo?
Las mujeres no necesitan necesariamente a un hombre. Pero si hay algo que le dé un toque especial a la vida, la hace mucho más feliz. No quiero que mi madre quede atrapada en el capullo de un matrimonio fallido toda su vida, espero que Hugo sea la herramienta para romper el capullo. En ese entonces ni siquiera soñé que lo que yo creía una herramienta era en realidad el peón de alguien. Puede romper el capullo, pero también puede herir a la gente. ¿Esa mujer del supermercado? ¿De verdad es su esposa? No lo sé, no lo parece. Déjame comprobarlo. El dinero es bueno. El equipo del proyecto está formado por 7 personas, un grupo de profesionales a mi servicio. Alguien está ordenando el patrimonio de mi madre, alguien está recopilando pruebas de la bigamia de mi padre e Iván, alguien está investigando a Hugo y a la mujer del supermercado, y alguien está tomando capturas de pantalla para reunir pruebas de abuso en línea. Hugo ganó mucho dinero en sus primeros años, pero el dinero no es duradero ni una buena inversión. Está acostumbrado a un estilo de vida lujoso, pero en los últimos 2 años ha tenido que salir del armario para ganar dinero. Aún confiando en su encanto con los hombres, fundó una empresa de divorcios. Se especializa en ayudar a personas adineradas a divorciarse. Por casualidad conoce a esposas que no quieren divorciarse ni exigen una pensión alimenticia cuantiosa, ayudándolas a encontrar el amor de nuevo y a conectar con sus almas. La tarifa mínima es de 300.000. Para alguien como mi madre, que trabajó en ello durante 4 meses, según Hugo, obtuvo una ganancia neta de 1 millón. La mujer del supermercado no es su esposa, sino su empleada. Fue solo una escena. El transeúnte que grabó el vídeo ese día también estaba preacordado. Hugo es muy hábil evitando riesgos. Sus interacciones con las esposas solo involucran cuestiones morales. El acoso en línea lo cometió Iván, comprando tráfico y seguidores falsos. Si lo persiguen, Hugo es solo un cómplice. Es difícil determinar si tu padre estuvo involucrado, la cadena de pruebas es difícil de consolidar. La investigación actual es discreta y no ha alertado a la parte de tu padre. Lo que debemos considerar ahora es cómo ejecutar esta combinación de acciones. ¿Hasta qué punto? La ley es el estándar mínimo de moralidad. Si se demanda a todos y a todo a la vez, probablemente no se cumplirán tus exigencias. Asentí. Estos estudiantes de derecho son muy perspicaces. Es muy difícil ganar demandas contra el acoso en línea. En los casos revelados hasta ahora, la sentencia más larga fue de solo 1 año y 7 meses. Esta gente ha arruinado la vida de mi madre. No quiero que simplemente paguen una suma de dinero y cumplan una condena leve de poco más de 1 año sin sentir ningún dolor real. Primero, demanden por propiedad y bigamia. El mundo está en plena ebullición, todo por lucro, todo por ganancia. Iván traicionó a mi madre e insistió en estar con mi padre, todo por dinero. Mi padre apoyó tácitamente a Iván para seducir a mi madre con Hugo, también por dinero. Si el dinero se usa como una forma de abrirse camino, sumado a las acusaciones de bigamia, esos dos definitivamente se desmoronarán. Cuando la situación se complica, hago tonterías y al hacerlas consigo más oportunidades. En cuanto a mi querido tío Hugo, le causó a mi madre una injusticia inmerecida y no contesta mis llamadas. Estoy usando el poder de Internet para rastrearlo por todas partes, es demasiado. Cuando llegue el momento, otros desenterrarán su pasado, descubrirán que tiene una empresa de despidos y una socia que puede hacerse pasar por su esposa cuando quiera para proyectos. Sin duda elogiarán su perspicacia empresarial. Quizás incluso atraigan inversiones y se conviertan en la próxima gran estrella. Jaja, de verdad que soy una gran persona. Casi me conmueve solo. Los demás en la sala de conferencias deben pensar lo mismo, me miran con una sonrisa. Mi papá llamó temprano por la mañana, gritando furioso desde el principio. Dijo que los activos de la empresa estaban congelados y me preguntó si yo era la culpable. Me llamó zorra, dijo que estaba loca, obsesionada con el dinero, e incluso dijo que su dinero, aunque se quemara o se dispersara, no me daría ni un céntimo. Le recordé amablemente que la empresa incluye una acción que pertenece a mi madre, quien es cofundadora con él, y el certificado de acciones lo indica claramente. Solo intento reclamar la parte de los bienes de mi madre. Mi padre estalló como si hubiera ingerido explosivos, llamándome poco filial y diciendo que él era el único que manejaba la empresa, así que ¿por qué iba a compartirla con mi madre?
Me dijo que retirara la demanda inmediatamente o si no, no me reconocería como su hija. Me reí al instante. ¿Crees que de verdad quiero reconocerte como mi papá? Después de todos estos años, ¿alguna vez te has preocupado por mí? ¿Sabes en qué escuela o clase estoy? Lo que me gusta comer, lo que no me gusta. Mis aficiones. Mi papá se quedó sin palabras. Yvonne contestó el teléfono en ese momento. Lily, ¿cómo puedes decir eso? Tu papá se sentirá herido. Se preocupa mucho por ti. Ayer mismo estaba reservando un hotel, preparándose para organizarte una fiesta de celebración. Ya lo sabía. Publicó en redes sociales, sin poder resistirse a presumir con antelación. También sé que la razón por la que de repente le importó mi desempeño en el examen fue porque el hijo de otro amigo también está presentando el examen de admisión a la universidad este año. La otra persona escribió en su actualización que probablemente ingresará a la Universidad de Tsinghua. A nuestra edad, el salario ya no es lo importante es cómo se cría al niño. Ese día, mi papá me preguntó de repente cómo me había ido en el examen, influenciado por la otra parte. Es cuestión de comparación como hace muchos años, cuando se esforzaba por presumir con banderas coloridas, pensando que ese era el estándar del éxito. Sonreí y le dije a Yvonne al otro lado del teléfono, Ia, si tienes tiempo para preocuparte por mí, ¿por qué no te preocupas más por ti? Ya te lo dije ese día, tengo derecho a recuperar el dinero que mi papá gastó en ti. Espera la citación judicial. Y por tu delito de bigamia, también te lo demando, ja, ja, ja. Estaba de muy buen humor. Yvonne guardó silencio unos segundos y de repente gritó, Lily, no tienes vergüenza. Me apreté la oreja y colgué. En los días siguientes mi padre e Yvonne cambiaron por completo de actitud. No contesté sus llamadas, así que me enviaron mensajes de texto e incluso aparecieron con frutas y bocadillos. Su tono fue mejorando cada vez más, y su actitud se volvió cada vez más humilde. Lily, dicen que entre padre e hija no hay rencor de la noche a la mañana. Sentémonos y charlemos. Dile a papá lo que quieres y te daré lo que pueda. Hace unos días papá no estaba de muy buena actitud, pero no te lo tomes a pecho. La empresa no es solo el trabajo duro de papá, también es el esfuerzo de tu mamá. Definitivamente no querría verla arruinada por ti. La empresa no puede permitirse que la molesten. Lo admito, la tía Yvonne y yo fuimos inmorales, y le hice daño a tu mamá, pero a tu mamá. Mi papá hizo una pausa a propósito y luego dijo, olvídalo, ya se fue, no tiene sentido seguir hablando de esto. Le hice daño a tu mamá y estoy dispuesto a compensarte. El 50% de las acciones de la compañía, más 10 millones. Si acepta retirar la demanda, le transferiré el dinero de inmediato. No respondí, agaché la cabeza y di vueltas al cuchillo de fruta envainado. Yvonne suspiró, me agarró la mano con la que estaba dando vueltas al cuchillo y con el tono serio típico de los mayores, dijo, chico, apostar por un capricho como este no es pensar en ti mismo. Si tu padre va a la cárcel, tu futuro tendrá muchas menos posibilidades, al menos, no podrás presentarte al examen de funcionario. Me reí al instante, la miré y solté la mano. Si tuvieras una empresa, ¿aún presentarías el examen de funcionario? Se quedó atónita por un momento. Saqué mi cuchillo y lo clavé en la sandía que estaba a mi lado, inclinándome hacia atrás y saludándolos. Si no llegan a un acuerdo, lárguense. El mal humor reprimido de mi padre estalló de repente. Volcó nuestra mesa, destrozó nuestro jarrón, maldijo a mis antepasados y cuestionó cómo mi madre pudo haber dado a luz a una hija como yo. Le respondí con calma, saqué mi teléfono y llamé al 911. Hola, voy a llamar a la policía. Alguien está destrozando cosas en mi casa y tengo mucho miedo. Ese día terminé en la comisaría. El conflicto entre mi padre y yo volvió a escalar. Se dieron cuenta claramente de que no había margen de negociación a la hora de demandarlos. Mi padre estaba tan furioso que parecía que le salía humo por las orejas. Delante de la policía me señaló y gritó, diciendo que si hubiera sabido que yo era así, me habría estrangulado al nacer. No discutí, solo lloré. Incluso me escondí detrás de la policía y lloré con cara de lástima. A mi padre y a Iván les dieron una lección, si hay un problema, hay que hablarlo bien, si hay un conflicto, hay que resolverlo bien. Nuestro país tiene leyes que cumplir.
Unas horas después, mis colegas del bufete se enteraron de que, tras el breve vídeo que acosaba a mi madre por internet, alguien dejó comentarios furiosos en un ataque de desahogo. Revelaron la identidad de mi madre, revelando que es la esposa del dueño de la empresa Wallon, que recibe una asignación mensual de 100.000 yuanes para gastos de manutención, y aún así, se comporta de forma imprudente en la calle. Su hija es aún peor, ahora exige la mitad de los bienes de su padre y ha llevado el asunto a los tribunales. Esto ha provocado la congelación de los activos de la empresa, el impago de salarios a los empleados y la imposibilidad de realizar pagos a los socios de las áreas de producción y distribución. En tan solo unas 100 palabras de denuncia por puro interés egoísta, se perjudicaron los beneficios de innumerables personas, lo que ha provocado que esos breves y discretos vídeos vuelvan a calentarse. La sección de comentarios volvió a estar llena de insultos. Nos llamaron a mí y a mi madre chupasangres, dijeron que la vida del ganado y los caballos también importaba y me preguntaron por qué no me moría, amenazándome. De vez en cuando había uno o dos comentarios que decían que no comentarían sin ver el panorama completo, pero o bien se hundían rápidamente o recibían reprimendas de otros. La sección de comentarios estaba llena de hostilidad, y todos se comportaban como si fueran defensores de la justicia. Ivonne, sé que eras tú. Estaba revisando los comentarios mientras llamaba a Ivonne. Seguía muy engreída, con un tono frío como una víbora. Qué bien que lo sepas. ¿Asustada ya? Puedo destruir a tu madre y destruirte a ti con la misma facilidad. Me reí con ella. ¿Qué? ¿De verdad crees que me suicidaría? Ja, ja, ja. No, lloraré. Según el plan original, iba a esperar 7 u 8 horas a que esto se desahogara antes de hablar. El acoso en línea debe revertirse en su punto álgido, solo cuando los trolls se den cuenta de que están siendo utilizados, los perpetradores se enfrentarán a la mayor repercusión. Inesperadamente apareció un comentario en línea: trolls de internet, tengan cuidado con sus palabras. Roxanne murió a manos de todos ustedes. Saltó de un edificio el 5 de junio. ¿Ahora también van a matar a su hija? Este comentario fue rápidamente contraatacado. Su muerte es un alivio para todos. Engañar, robarle el marido a otra, es algo que se debería hacer. Gente así es una amenaza incluso en vida. No entendemos a los ricos. Solo sé que si un mes de salario no alcanza, toda la familia morirá de hambre. Como una gota de agua que salpica en una olla de aceite. Como una chispa que cae en una llanura árida. No sé quién es el autor, pero su espíritu de lucha es increíblemente fuerte, y se opone directamente a comentarios insultantes en la sección de comentarios. Poco después, aparecieron más personas que defendían a mi madre. Habían estado siguiendo la situación de cerca, pero antes no se atrevían a hablar, y ahora han dado el paso al frente. No sé nada de la vida privada de Roxanne, pero es una buena persona. Salvó la vida de mi esposa y mi hijo. Cuando mi esposa rompió aguas y no pudimos conseguir coche en plena noche, nos llevó al hospital. No le importó que mi esposa ensuciara su coche e incluso me dio 2.000 yuanes para emergencias. Roxanne dona a nuestro orfanato todos los años, viene a ver a los niños una vez al mes y siempre les compra regalos. Todos los niños de aquí la conocen. Ella ha estado patrocinando a varios estudiantes de preparatoria. En ese entonces mi mamá estaba hospitalizada y el costo de la cirugía era casi insuficiente. Lloré y pedí dinero prestado por todas partes. Me preguntó sobre la situación y me prestó el dinero directamente. Eso fue hace muchos años. Su madre también estaba hospitalizada en el hospital de al lado en ese momento. Claro, ya le devolví el dinero. Tenía los ojos llorosos. Sé que mi madre siempre ha hecho obras de caridad y suele ayudar a la gente, pero desconocía los detalles. Ella suele decir, es solo un pequeño esfuerzo, o si puedo ayudar, lo haré. Dejé un comentario en la sección de comentarios de los vídeos más populares. Soy hija de Roxanne, mi madre se quitó la vida la noche del 5 de junio. De joven, empezó un negocio con mi padre. Más tarde, por motivos de salud, se dedicó por completo al hogar. Durante muchos años vivió en silencio, reflexionando a menudo sobre sí misma y sin competir con los demás. Inesperadamente falleció en medio del revuelo en Internet. Todos estos días he estado esperando a que el señor Hugo del vídeo se presente y diga la verdad. No lo entiendo.
Mi madre era inocente contigo, porque tuvo que soportar los insultos de tu esposa. ¿Esa señora es realmente tu esposa? Recuerdo que le dijiste a mi madre que eres fotógrafo de aves migratorias, con escasos ingresos, sin residencia fija y soltero. ¿Puedo preguntar qué mentalidad te llevó a decir esas cosas? ¿Acaso tu soltería era solo una estrategia para estafar? Mi madre dijo que eres una persona genuina, apasionada por la naturaleza y ambientalista. Entonces, cuando dijiste que tu equipo fotográfico estaba roto y no tenías dinero para comprar uno nuevo, te transfirió 300.000 yuanes para que lo compraras. La mañana del día 5, tras ser atacada en el supermercado, te llamó más de 10 veces, pero nunca contestaste. Ni siquiera cuando saltó del edificio respondiste a ninguna llamada. Debió estar desesperada en ese momento. ¿Por qué entregar tu corazón sincero solo trae desastres a cambio? Señor Hugo le debe una explicación a mi mamá. Defiéndase y dígales a todos la verdad. Mucha gente en los comentarios me preguntó si tenía una foto de Hugo. Quizás alguien lo conozca. Envié una foto de Hugo y me retracté después de un tiempo. Reenvié una versión con los ojos pixelados. Aunque estoy enfadado, quiero proteger su privacidad. ¿De qué sirve? La foto sin pixelar ya se ha difundido. Los poderosos cibernautas lograron descubrir la identidad de Hugo en menos de media hora. Solía ser modelo en un club y ahora dirige una consultora emocional, que en realidad es una empresa especializada en rupturas matrimoniales. También descubrieron lo de la mujer del supermercado, no es la esposa de Hugo, sino su empleada. Esa mujer tiene esposo e hijos. Los internautas están furiosos. ¿Qué clase de hombre es este? Exigiendo dinero y la vida. Hugo dirige una empresa de desmantelamiento de viviendas. ¿Puedo entender que alguien le paga a Hugo por hacer estas cosas? Cuanto más lo pienso, más aterrador me parece. Claramente está manipulando la opinión pública e incitando al abuso en línea. Señorita, por favor, denuncie a la policía rápidamente. Según mi análisis, tu padre es una mala persona que nos llevó al ciberacoso. ¿Lo sabías desde el principio? ¿Así que lo demandaste? Te apoyo. Si de verdad es su padre, es un desastre elegirlo el día antes del examen de admisión a la universidad. ¿Teme que su hija triunfe en el futuro y vuelva para vengarse de él? Dios mío. La presión del examen de admisión a la universidad de este año debe ser enorme. Trabajo para la empresa Wallong y puedo asegurar que nuestro jefe no es ese tipo de persona. Al fin y al cabo, ni siquiera sabía que su hija mayor estaba en el último año de preparatoria. Ha estado viviendo en casa de su ama todo este tiempo. Probablemente sea algo que hizo ella. Una ama es realmente una ingrata que presume con arrogancia en nuestra compañía, un caso típico del granjero y la serpiente. ¿Qué veo? Poligamia, favoritismo concubinario, aniquilación de esposas, tratar la Constitución como mero adorno. La opinión pública se ha revertido por completo. Ya fuera mi padre, Ivonne o Hugo, todos sufrieron la deshonra social. Los problemas de Cristal en la escuela, su ostentación de riqueza, sus peleas y su acoso a los compañeros, también quedaron al descubierto. Los internautas comenzaron a maldecir: si la viga superior no está recta, la inferior estará torcida. Los troles de Internet borraron sus comentarios ofensivos y dejaron mensajes privados para disculparse. Entre ellos, incluso una empresa troll. La otra parte proporcionó directamente los registros de chat y de transferencia entre Ivonne y ellos. En la era de Internet, muchas cosas se desarrollan más rápido de lo previsto. Los internautas son aún más duros que yo. Ivonne y mi padre sufrieron ciberacoso, e incluso desenterraron sus direcciones. A pesar de vivir en una zona residencial de lujo con seguridad total, alguien les lanzó heces. La empresa de despidos de Hugo fue investigada, y varias mujeres lo demandaron conjuntamente por fraude y extorsión. Por mi parte, el caso de ciberacoso no solo demandó a Ivonne, sino también a él y a sus empleados. Los socios, tanto de la parte superior como de la inferior, de la empresa de mi padre temían no poder gestionar el tráfico masivo y se apresuraron a declarar que no permitirían que la congelación temporal de los activos de la empresa perjudicara los intereses de los empleados. Posteriormente los casos se juzgaron uno por uno. Se han recuperado todas las propiedades que mi padre compró para Ivonne. Él y Ivonne fueron declarados culpables de bigamia,
vivieron juntos como marido y mujer y fueron condenados a un máximo de 2 años de prisión. Mi madre, como cofundadora de la empresa, tenía el 49% de las acciones, que fueron directamente para mí. 2/3 de los demás bienes comunes entre ella y mi padre también quedaron en mis manos. Se descubrió que Yvonne había manipulado deliberadamente la opinión pública e incitado al acoso en línea. Fue condenada a la pena máxima de 3 años, con varias condenas combinadas, que sumaban un total de 5 años. La empresa de Hugo desapareció. No solo se enfrentaba a una indemnización, una compensación y 6 meses de prisión por el caso de mi madre, sino que también tenía pendientes los casos de otras esposas. Ese verano se le hizo especialmente largo. Para cuando todo se resolvió, ya era septiembre. Solo entonces entré a la funeraria, incineré a mi madre y deposité sus cenizas en la tumba. Mamá, ahora voy a la universidad de Jiujiang. Volveré a verte durante las vacaciones de invierno. Mamá, que seas viento libre en la próxima vida.